Entonces, el CIPAS de este día hoy, 26 de febrero, corresponde a la unidad 1, tarea 2, comprensión, sistemas de comunicación análogos. Entonces, voy a poner aquí a ver si pongo el lapicito. Aunque, regálame un momentico, yo instalo la tableta digitalizadora para que nos quede más fácil hacerla. Regálame un momentico. La publicidad del Partido Liberal debería decir: voten por el Partido Liberal, el imperio del César, David. Tenemos un emperador romano de la política colombiana. Bueno, no la puedo encontrar ahorita, pero vamos a trabajar así de una vez. Bueno, entonces, em, vamos a mirar la siguiente diapositiva. Eh, la actividad pues consiste en desarrollar competencias en el análisis de sistemas de comunicación analógicos, en el manejo de parámetros técnicos y en la interpretación de la normatividad vigente en radiocomunicaciones. Tiene una actividad colaborativa, entonces ello pues es necesario revisar y analizar los recursos educativos de la unidad 1 disponibles en el entorno de aprendizaje y evaluación momento intermedio. Recuerde que puede consultar otras fuentes de información en Internet. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, la primera parte de la actividad colaborativa, es realizar un mapa mental sobre los ruidos pertenecientes a señales análogas y los tipos de filtro utilizados para mitigar estos efectos no deseados. Cada integrante propone una versión inicial, o sea, vamos a tener un borrador y posteriormente pues proceder a integrarlo en una versión final. Yo les quiero pedir aquí el favor, ustedes aquí hacen un borrador, hacen una propuesta, pero escogen uno solo o lo adecúan, lo modifican, crean uno solo, pero entregan un solo mapa mental, ¿sí? Eh, pues en esta parte, pues yo no voy a ahondar hoy mucho, de pronto en la webconferencia que tengan con el director, el ingeniero José Luis. Entonces, de pronto pueden, si quieren hacer alguna pregunta sobre este mapa mental. Sin embargo, aquí no lo veo complejo porque es simplemente buscar la información y realizar el mapa mental. Ahí sí ya es decisión de todos cuál van a escoger o si entre todos organizan uno solo, proponen una sola versión y esa es la que entregan en el archivo que debe entregar una sola persona. Luego, pues viene en el punto 2 la actividad colaborativa. En esta sí, cada integrante escoge cuál va a presentar y deben realizar una infografía sobre ello. En este caso, pues hay modulación AM o modulación FM o modulación PM, que es de fase modulada, frecuencia modulada y amplitud modulada. Cada uno escoge con cuál va a trabajar, pero deben de tener claro lo siguiente: si de pronto un integrante, dos o tres integrantes no participan, al final pues no los deben de incluir en el trabajo, pero sí deben de presentar todas las infografías de las que se tendrían que presentar, ¿sí? Es decir, eh, el propósito de la actividad es que ustedes conozcan de las modulaciones analógicas y entonces pues si cada uno se encarga de una sola y nadie hace otra, pues resulta que ahí pues va a haber la dificultad de que no van a aprender sobre ella. Entonces lo importante es que en el trabajo deben de entregar las 5 infografías de cada una de las que se están presentando acá. Aquí ya es pues buscar la información en internet o
el material que se les hace, se les recomienda dentro del material presentado en la plataforma. Dentro de estas infografías, de estas modulaciones analógicas, se debe incluir la ecuación matemática de cada una de ellas, la representación gráfica en el dominio del tiempo y de la frecuencia, y presentar una aplicación del sector real en la que se emplee cada modulación. O sea, cada infografía debe llevar eso, hablar sobre ese tipo de modulación, y debe incluir la ecuación matemática, la gráfica y una aplicación de cada una de esas. Por eso es importante que ojalá pues todos participen para que no les toque pues investigar y hacer más de una de las modulaciones. Pero recuerden que al final se deben de entregar todas. En esta parte igualmente, yo hoy me voy a dedicar más como a la parte individual, porque pues siempre es extenso. Hoy yo sé que les va a servir muchísimo la explicación. Se van a dar cuenta con la explicación que hagamos hoy es suficiente para la parte individual. Entonces, en esta sí les encargo pues que estén participando y que cada uno escoja con tiempo la modulación que va a trabajar. Para la multiplexación en el campo de las telecomunicaciones hay que hacer un cuadro comparativo con un modelo que trae la guía de la tabla 2, en la cual cada uno de ustedes pues se va a encargar de una multiplexación. ¿Sí? La multiplexación por división de frecuencia o por división de tiempo, por división de código, por división de longitud de onda y por división de polarización. ¿Qué deben de hacer en cada una de ellas? Pues, ¿cuál es el principio del funcionamiento, el tipo de señal? Si es analógica, digital o si es ambas, las ventajas, desventajas, el diagrama de bloques y las aplicaciones típicas. Recuerden que si de pronto no participan todos, hay que diligenciarlas todas. Entonces se tienen que poner de acuerdo para que pues entre todos completen la tabla. Bueno. Ya aquí en adelante ya viene la parte de la actividad individual. Pero antes de pasar a la parte de la actividad individual, no sé si hay una pregunta con respecto a la parte colaborativa. No sé si hayan dudas. Em, Hasta aquí, ¿qué preguntas tienen? Oscar dice gracias, ¿no? ¿Ninguno? Por favor, les encargo si me digan si tienen alguna pregunta. Pues esta parte lo que pasa es que esto es más de investigación, ¿verdad? Es de revisar la bibliografía que ofrece la guía y buscar por internet. Entonces esto es más conceptual. Sí les quiero pedir un favor. No es que esté prohibido el uso de las IAs, no. Pero que las IAs no sean el que haga todo el trabajo, porque es que en realidad la tarea número uno al revisarla observé una cantidad de trabajos que de verdad que da mucho de qué pensar, que lo hicieron en 5 minutos y eso fue lo que enviaron. Y la IA debe servir como guía, nos oriente a cómo hacer el trabajo, pero no hagan copien y peguen, porque es que de verdad es muy triste ver trabajos donde copian y pegan tal cual que hasta ni se fijan qué es lo que está escrito y pegan eso. Y hay partes donde dice, según tu profesor, como lo pida, haga esto o haga aquello, y pegan hasta de esa manera. Entonces, pedirles el favor que no hagan eso. Utilicen IA de manera inteligente, no solamente para copiar y pegar y ni siquiera leer lo que están entregando. Entonces, esa es la recomendación que les doy en esa parte. En la parte individual, entonces viene sobre el Plan Nacional de Radiodifusión Sonora AM y FM. Aquí se me va a detener un poquitico porque a veces es algo complejo encontrar actualizada el Plan Nacional de Radiodifusión Sonora, tanto para FM como AM, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes acá? Ustedes lo que tienen que hacer, yo aquí les puse un link en el cual pueden acceder directamente a este Plan Nacional de Radiodifusión, pero les voy a mostrar ahorita en un paso a paso cómo pueden hacer para llegar y encontrar información actualizada, porque es que el Plan Nacional de Radiodifusión Sonora, pues a medida que van saliendo emisoras nuevas, pues van agregando más y más información, entonces se van creando unos decretos de actualización y entonces es bueno obtener las últimas actualizaciones. Por eso es bueno que ustedes sepan dónde la pueden encontrar, no facilitarles solamente el archivo. Yo les puedo enviar hoy si quieren acá por
por el chat, les puedo enviar los archivos, pero pues se trata de aprender porque el día que necesiten un archivo más actualizado, pues sepan dónde encontrarlo. Entonces, para ello, voy a hacer lo siguiente. Voy a dejar en este momento de compartir esta pantalla y voy a entrar a la página de la Agencia Nacional del Espectro. Pero entonces, permítame un momentico. Voy a abrir por acá una pestaña y voy a compartirles dicha pestaña. Ventana, ventana nueva. Bueno, ¿me confirman si ahí están observando mi pantalla de Google? Sí, Sí, se señor. visualiza. Bueno, listo. Entonces, en esta, pues ustedes van a buscar la Agencia Nacional del Espectro, la ANI. Entonces, entran a la Agencia Nacional del Espectro. En esta página, ustedes se van a venir al espectro radioeléctrico, vienen a gestión técnica del espectro, vienen aquí a radiodifusión sonora, le dan clic. Aquí se les va a desplegar esta nueva ventana donde van a entrar aquí donde dice información legal y técnica. Y en información técnica van a desplegar y entran a la opción que dice Planes Técnicos Nacionales de Radiodifusión Sonora en AM y FM. Aquí en esta nueva ventana van a poder encontrar todas las resoluciones que han actualizado ese plan de la Agencia Nacional del Espectro, de la agencia, de ese Plan Técnico Nacional de Radiodifusión. Entonces nosotros vamos a necesitar el apéndice A y el apéndice D. Esos dos apéndices los vamos a necesitar para hacer esta actividad. Entonces, la última resolución que salió en noviembre, el 26 de noviembre del 2025, es la más actualizada. Entonces, van a dar aquí donde dice apéndice A y descargan esta. ¿Sí? Al descargar esa, no sé si ahí me salió en la pantalla. ¿Están viendo el apéndice del Plan Técnico Nacional? Sí, sí, señor. Eso, entonces este archivo lo descargan y aquí es donde van a encontrar la información. En este caso, este apéndice A corresponde a la frecuencia modulada y entonces aquí van a tener que buscar, de acuerdo a los parámetros que le pide la guía, la actividad que le pide la guía en el punto 4, que es de actividad individual, eso lo tienen que hacer de manera individual, donde pida lo de FM, pues trabajarán con este archivo y si usted necesita el de AM, el de amplitud modulada, tienen que escoger este. La última de amplitud modulada, la última resolución salió en julio del 2025 y la descargan por acá, miren. Este primero es para el apéndice A, el B, este es el C, el D, el apéndice D. Entonces ustedes descargan este y el apéndice D, entonces aquí ya dice de amplitud modulada. Entonces, aquí es donde van a buscar la región donde viven y la emisora que ustedes han escogido para sacar de aquí la información pedida en la guía. ¿Sí? Bueno, aquí ya creo que quedó claro. ¿Me confirman si quedó claro cómo descargar actualizado estos archivos? Jóvenes, me confirman, por Sí, favor. señor. Listo. Entonces, si ya quedó claro cómo descargar el archivo, te voy a volver a compartir la diapositiva donde vamos a mirar lo que continúa. Entonces, lo que tienen que hacer es identificar los parámetros de potencia de las estaciones de radio en AM, o sea, amplitud modulada, clase A, clase B, clase C, según la emisora que usted escoja. Usted va a mirar si es clase A, clase B o clase C y eso lo va a colocar aquí en la clasificación donde dice clasificación según la ANI, aquí en esta parte. Entonces, llenan ahí si es clase A, clase B o clase C. De acuerdo al Ministerio de las Tecnologías, bueno, entonces aquí está un link donde lo pueden descargar, pero pues ya les enseñé cómo descargarlo para que usted lo mire. Miran la frecuencia de la emisora, esa frecuencia la miran ustedes según la emisora con la que estén trabajando y hallan la longitud de onda. Recuerden que para encontrar la longitud de onda hay una formulita. Es muy sencilla.
Entonces la desarrollan y colocan aquí la longitud de onda sabiendo la frecuencia y ahí trabaja con la velocidad del sonido. Bueno, en la otra parte de esta parte individual ya no es con AM, sino con FM, frecuencia modulada, hacen exactamente lo mismo. Recuerden que para AM es un archivo, para FM es otro archivo diferente. Está más actualizado el de FM que el de AM, pero esas son las últimas actualizaciones. Ahí están, ahí encuentran lo último de dichas actualizaciones. ¿Qué tienen que hacer al final de este punto? Tienen que dejar evidencia de las coordenadas de su lugar de residencia con hora y fecha donde se demuestre que hay relación entre su lugar de residencia y las emisoras seleccionadas. No se trata de ir al archivo y escoger una cualquiera y ponerla ahí, no. Se trata de que sea una emisora del lugar donde ustedes habitan. Entonces, por ejemplo, yo vivo en Ibagué, entonces voy a buscar una emisora de Ibagué. Entonces, en FM, por ejemplo, yo voy a escoger el 88.3, que se llama Radio 1, y entonces miro esa frecuencia en que está, si está en kilohertz o megahertz, lo paso a hertz para poder encontrar la longitud de onda. Y miro en el documento que se descargó de la ANI qué clasificación me le da a dicha emisora. Eso va a depender de su potencia, así mismo la clasificación A, B o C. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? No, señor. No, señor. Bien, bien, perfecto. Ahora vamos a donde sí se genera un poco más de confusión. Yo aquí pues opto por colaborarles mucho en darles básicamente las ecuaciones con las que vamos a trabajar y voy a hacer un ejemplo utilizando unos valores que obviamente a ninguno de ustedes les va a tocar hacer, porque si no le estaría haciendo la actividad a uno de ustedes. Esta información es sacada del texto guía que aparece en la, como en la bibliografía. Ese texto guía pues se llama Fundamentos de Sistemas de Comunicaciones Analógicas, Fundamentos de Sistemas de Comunicaciones Analógicas. Ahí está toda la información para desarrollar todos los ejercicios. Sin embargo, extrayendo de allí todos los ejercicios, saqué las fórmulas teniendo en cuenta lo que tienen que desarrollar. Entonces, en la guía dice que un receptor de radio acoplado a una antena de 50 ohmios puede sintonizarse sin degradación de la señal entre 1850 más A1. Recuerden que para ustedes el A1 es el último dígito de la cédula. Esta frecuencia da en megahertz y 2170 más A2. Este A2 corresponde a los dos últimos dígitos de la cédula de ustedes, también dado en megahertz, y trabaja a una temperatura ambiente de A2 grados centígrados. Entonces, ahorita con el ejemplo que yo haga, les voy a mostrar, aquí este número pues va a variar en cada uno de ustedes. Indique la potencia total del ruido y el voltaje de ruido medido sobre la impedancia de entrada del receptor. Entonces, las ecuaciones que vamos a trabajar, pues esta de convertir a grados Kelvin, a temperatura en grados Kelvin, vamos a usar la ecuación para encontrar el ancho de banda, que es coger la frecuencia superior y restarle la frecuencia inferior. La ecuación para encontrar la potencia total eficaz de ruido térmico, pues va a ser esta ecuación que tenemos acá. Esta N de ruido, recuérdese que el ruido en inglés comienza con N, por eso aquí se va a trabajar con la N y así está en el texto guía. Y esta se llama la constante de Boltzmann. Esta es la temperatura en grados Kelvin y este va a ser el ancho de banda. ¿Sí? El ancho de banda pues se halla cogiendo estas dos frecuencias. A la superior le resta la inferior, es decir, a la de mayor valor le resta la otra. Y para encontrar la ecuación para encontrar el voltaje de ruido medido en la impedancia de entrada del receptor, vamos a usar esta. Aquí quiero darles a conocer algo. De pronto ustedes van a encontrar en textos o en el mismo texto guía que les estoy diciendo, que para encontrar el voltaje total de ruido, esto lleva aquí un 4. ¿Sí?
que al sacarle la raíz cuadrada de 4, pues va a salir un 2. Pero resulta que el ruido medido en la impedancia de entrada siempre va a ser la mitad de este resultado. Por eso aquí no vamos a trabajar con este 4, porque no vamos a hallar el voltaje total de ruido, sino que estamos hallando el voltaje de ruido medido en la impedancia de entrada, ¿sí? Que en este caso el ejercicio serían 50 ohmios, vea. Entonces, ténganlo claro, porque a veces se puede presentar confusión que algunos trabajan aquí con el 4, pero eso es para cuando quiere uno encontrar el voltaje total de ruido. Pero cuando es medido en la impedancia de entrada del receptor, se trabaja sin este 4. ¿Estamos? ¿Está claro ahí está entendible esa aclaración ahí? Bueno, me imagino que ese silencio es Profe, un... Sí, tutor, ¿me sí, puede sí, está repetir esa entendido. parte, por favor? Señor. ¿Me puede repetir esa parte, por favor? Mira, aquí lo que les estoy diciendo es que la fórmula, a veces van a encontrar la fórmula de voltaje de ruido, hasta aquí V sub N, pero sin esta RL, la van a encontrar como la raíz cuadrada de 4, la resistencia por la potencia total eficaz del ruido, ¿sí? Entonces, esa no la van a trabajar, esa no se va a trabajar porque esa es para encontrar el voltaje de ruido total. Pero cuando vamos a Ah, trabajar, ok. como el ejercicio está pidiendo, es el voltaje de ruido medido en la impedancia de entrada del receptor. Una cosa es el voltaje en la entrada y otra es el voltaje de ruido ya, digamos, dentro del transmisor, si me hago entender, del receptor. Entonces, para eso vamos a trabajar sin este 4, o sea, sin este 4 que les hice aquí con rojo. Entonces se va a trabajar la fórmula simplemente raíz cuadrada de la resistencia por la potencia total eficaz de ruido. Entonces vamos a pasar a un Bueno, ejercicio. señor. Listo. Entonces aquí, ¿yo qué les recomiendo siempre? Mientras usted va leyendo el ejercicio, usted va sacando los datos para que quede todo ordenado y le quede fácil hacerlo. Entonces, sacamos los datos y las ecuaciones. Vamos a empezar por los datos. Entonces dice, un receptor de radio acoplado a una antena de 50 ohmios. Entonces, bueno, aquí les hago una aclaración. Para no hacerle el trabajo a alguno de ustedes, yo voy a trabajar el A1 como 12, el A2 como 120 y el A3 como 132, que sería la suma de estos dos. Ustedes tendrían el último número, por ejemplo, mi cédula termina en 99, entonces el A1 sería 9, el A2 sería 99 y el A3 sería la suma de 99 más 9, que sería 108. Cada uno de ustedes pues va a tener distintos valores. En este caso, para no hacerle el trabajo a alguno de ustedes, pues lo puse con 12, 120 y la suma de los dos, pues 132. ¿Sí? Para trabajar los 3 ejercicios que pide la guía, los voy a hacer con esto porque yo voy a desarrollar como lo que ustedes tienen que hacer, lo voy a hacer yo. Lo único que tendrían que hacer ustedes después es mirar y cambiar solamente los valores de acuerdo a su número de documento de identidad. Por favor, escríbanlos porque a veces uno va a mirar los trabajos y no tiene que adivinar cuál será el número de documento de identidad de ustedes porque ni en la portada lo ponen y me toca ir a buscar a la plataforma, a buscarlos a ustedes, no por ahí me demoro un montón de tiempo para saber cuáles los dos últimos dígitos de la cédula de ustedes, entonces escríbanlo así como está acá, o sea, con sus documentos. Entonces viene y dice que un receptor de radio acoplado a una antena de 50 ohmios, entonces a la resistencia 50 ohmios, puede sintonizarse sin degradación en una señal entre 1850 más A1. Entonces aquí sería, esta señal sería la inferior, la frecuencia inferior, es 1850 más A1. Entonces si yo voy a sumarle a 1850 12, pues me va a dar 1862, ¿cierto? 1862 sería la frecuencia inferior que yo aquí la expreso en hertz y para expresar megas en hertz es por 1.000.000, o sea, por 10 a la 6, pero como aquí la coma se corre 3 espacios más a la izquierda, pues queda 10 a la 9. O sea, esto es expresado en notación científica. Ahora, la frecuencia superior, pues es 2170 más A2. En este caso mío, A2 viene a ser 120, entonces sería 2170 más 120, pues me va a dar 2290. Y lo paso a Hertz, entonces me queda 2,29 por 10 a la 9 Hertz.
Les pido favor a todos los que han ido llegando, por favor traten de inscribirse al CIPAS que se ofertó por eventos y coloquen allí la asistencia, que para el curso es muy importante registrar esta asistencia, que ojalá todos los que participan en este momento, que hay 12, pues sean los que aparezcan allá también como asistentes. Bueno, aquí entonces sigo sacando los datos, dice, y trabaja a una temperatura ambiente de A2 grados centígrados. Entonces, A2 para mi caso es 120, entonces la temperatura serían 120 grados Celsius, que en Kelvin, recuerden que para pasar a Kelvin, pues sencillamente sumamos 273 grados y entonces nos queda 393, 120 más 273 va a ser 393 grados Kelvin. Ojo y oído con lo siguiente. En ocasiones ustedes pueden ver los Kelvin con una bolita, así como los grados Celsius, y otras veces no. La verdad, según el sistema internacional, no lleva bolita. Pero pues si lo ven en alguna parte o algún profesor lo pone con una bolita, pues no hay ningún problema. Ya saben ustedes que son los grados Kelvin, pero según el sistema internacional no lleva esa bolita. Sigue aquí, indique la potencia total de ruido, o sea, esta NW, potencia total de ruido y el voltaje de ruido medido sobre la impedancia de entrada. Esta RL es lo que nos hace variar la ecuación que vamos a trabajar, que es sin el 4. Entonces, esos son los datos. ¿Qué tenemos? Los datos, los números que vamos a trabajar como A1, A2, A3 y los datos que nos está dando el ejercicio. Y así, pues, bueno, aquí hay algo porque en las ecuaciones nos vamos a dar cuenta que tenemos que trabajar con la constante de Boltzmann. Entonces la escribimos acá porque la necesitamos. Ese es un valor que nunca va a cambiar. Todos la tienen que trabajar por igual, este valor. Así el ejercicio no se lo dé, usted lo debe de apuntar, lo debe tener en cuenta. Pues tenemos la fórmula para pasar a grados Kelvin, la ecuación del ancho de banda, que es la frecuencia superior menos la frecuencia inferior, la ecuación de la potencia total de ruido, que corresponde a esta fórmula, y la ecuación para hallar el ruido, el voltaje de ruido medido en la impedancia de entrada del receptor. Entonces, ya teniendo los datos y las ecuaciones, pues procedemos a tener esa información en cuenta y las ecuaciones en cuenta y empezar a reemplazar. Mire que necesitamos, si miramos en la diapositiva anterior, para encontrar la potencia total de ruido que nos están pidiendo, tenemos que saber el voltaje, perdón, el ancho de banda lo tenemos que tener. Entonces, primero vamos a empezar por ahí, a encontrar ese ancho de banda. Entonces, cogemos la frecuencia superior, que en este caso es 2,29 por 10 a la 9, y le restamos 1,862 por 10 a la 9. Cuando ambos tienen la misma base, se deja la misma base y se operan simplemente 2,29 menos 1,862. Eso nos da 0,428 por 10 a la 9 porque se deja la misma potencia. Y al pasar esto a notación científica, pues es pasar aquí un espacio a la derecha, entonces ya no va a estar 9 a la derecha, sino que ahora va a estar 8. Y esa pues es el ancho de banda. ¿Listo? Recordemos que este ancho de banda se debe dar en hertz, porque en la operación, cuando vayamos a trabajar la potencia total eficaz de ruido, entonces vamos a tener que trabajar en hertz. Entonces, ahora sí viene aquí la potencia. Para encontrar esa potencia, utilizamos esta fórmula. La constante de Boltzmann, pues ya la sabemos. La temperatura ya en Kelvin también ya la tenemos acá. La constante de Boltzmann, aquí está. Y tenemos que multiplicar por el ancho de banda, que es el que acabamos de hallar, que aquí se encuentra. Hacemos esa operación y vamos a obtener el resultado entre estos tres valores, pues va a ser de 2321,2152 por 10 a la menos 15 vatios. Y recuerden que los vatios salen de tomar julios sobre segundos. Los hertz, recuerden que los hertz también son segundos a la menos 1. ¿Qué significa segundo a la menos 1? A la menos 1 significa que los segundos están debajo. Y aquí los Kelvin se van con los Kelvin, entonces queda julios sobre segundos, porque estos segundos se bajan, quedan julios sobre segundo y julios sobre segundo son vatios. Y ahí encontramos, entonces pasamos a esta notación científica
y nos queda 2,321 por 10 a la menos 12 vatios. ¿Qué significa este número aquí por 10 a la menos 15? Que la coma no está aquí, sino 15 espacios a la izquierda. Pero si yo corro la coma 3 espacios, pues ya no está 15 a la izquierda, sino que ahora está a 12, porque corrí ya 3. Y este sería entonces la potencia total eficaz de ruido. Ahora, nos queda faltando encontrar el voltaje de ruido de la impedancia de entrada. Entonces utilizamos esta fórmula donde la resistencia la miramos acá en los datos, es 50, y la potencia total eficaz de ruido, ya la acabamos de encontrar, es este valor, lo ponemos acá, sacamos raíz cuadrada de este valor y obtenemos entonces el voltaje. El voltaje de ruido, entonces en este caso sería de 1,077 por 10 a la menos 5, eso lo hacen con calculadora, o si quieren trabajar con Excel, también lo pueden hacer, pero lo importante es que plasmen ustedes el procedimiento dentro del trabajo. Tal vez no tan detallado, pero pues sí que al menos se vea de dónde salió el procedimiento y ahí de esta manera terminamos nuestro primer ejercicio. ¿Preguntas, dudas al respecto aquí de este primer ejercicio? Profe, es que me perdí un poquito en el K y T del NW. Este. Si K es la temperatura en Kelvin. No, esta K Ah, es la es la constante. constante de Boltzmann, ¿sí? Entonces aquí se escribe la constante de Boltzmann esta. Y este T es la temperatura en Kelvin, ¿sí? Esta T es la temperatura en Kelvin y este es el ancho de banda que fue el que encontramos acá, ¿sí? Ahí se Sí, sí, desarrollan, se gracias, profe. multiplican y ahí sale este NW, que es la potencia total eficaz de ruido térmico. Bueno, ¿otra pregunta o paso a al siguiente ejercicio? Sí, señor, buenas noches. Buenas noches, Era señor. una cosa, ahí en datos usted hacía referencia, había dado un valor de 1700 y algo, me había dicho Sí, megahertz. sí. Ese valor subió a 2200. ¿Por qué situación? Me dijo que subía, ¿por cuánto? Acá, mira. Mira en el enunciado. En el enunciado dice que la señal está entre 1800 más A1. Este A1 es el último dígito de su cédula. Entonces, si su último dígito es 9, pues esto le va a quedar 1859. ¿Sí? Si es 8, pues 1858. Si es 1, 1851. Y así sucesivamente cada uno le quedará un valor. Yo había puesto el mío como 12, pues para no hacerles el trabajo a alguno de ustedes. Entonces, por eso a mí me subió a 1862, porque 1850 más 12 da 1862. Y este valor es 2170 más los dos últimos dígitos de su cédula. Yo puse 120 como por no hacerle el trabajo a ninguno de ustedes, porque así ponga cualquier número puede coincidir con alguno que haya o tenían que hacer alguno de ustedes. ¿Sí quedó claro? Sí, sí, tutor, muchas gracias. Listo. Entonces aquí teníamos todo esto. Vamos entonces al siguiente ejercicio, que es este. Recuerden que estos tres ejercicios son de carácter individual porque son de acuerdo al documento de identidad de ustedes. Entonces aquí dicen un receptor de radio determina el ancho de banda en Hz y el nivel de umbral de recepción en dBm, que son estos decibeles medidos en miliwatt. Significa esto. Estos dBm significa decibeles, decibeles medidos a un miliwatt. Que este es el nivel mínimo de potencia de señal para garantizar una información legible. Es decir, esa es la potencia más bajita que puede aparecer dentro de la señal para que pueda ser entendible en el receptor. Si no tiene ese mínimo, pues no se va a poder escuchar o no se va a poder recibir en el receptor. Si la relación SN, este es señal ruido, se llama relación señal ruido, debe de ser de menos 55 más A1. Entonces miren que aquí a todos les va a cambiar esto. Entonces en el caso mío yo les dije que A1 era 12, entonces menos 55 más 12, recuerde que son de distintos signos, se restan
entonces me quedaría en menos 43. En el caso mío, en el caso de ustedes les va a quedar menos 40 y algo o menos 50 y algo. Decibeles, eso está dado en decibeles. Para cuando la temperatura ambiente a la cual trabaja es de 25 grados centígrados, todos van a trabajar con esa misma temperatura y el ruido total va a ser que todos van a trabajar de 8,55 por 10 a la menos 9 watts. Si la potencia de ruido calculada es la entregada, si la potencia de ruido calculada es la que entrega una antena conectada al receptor, ¿cuál será el voltaje de ruido sobre la impedancia de entrada del receptor que es de 50 ohmios? Entonces miren que aquí hay tres cosas por hacer. Hallar el ancho de banda, el nivel de umbral de recepción en decibeles referenciados en miliwatts y el voltaje de ruido sobre la impedancia de entrada. Entonces por eso aquí vamos a tener que volver a trabajar la ecuación de potencia de ruido. De aquí nosotros podemos despejar el ancho de banda. ¿Sí? Colocando estas dos que están multiplicando pasan a dividir y por eso quedan aquí debajo. La constante de Boltzmann la vamos a tener en cuenta otra vez. Esto se llama relación señal-ruido. Y esta relación señal-ruido también se puede encontrar cogiendo esta se llama el nivel umbral de recepción. Este es el nivel umbral de recepción. Y sobre N, que es la potencia de ruido aquí debajo. Entonces, de aquí esto nos va a servir ahorita para despejar. Cuando hagamos un ejercicio nos vamos a dar cuenta. Y por último, la misma ecuación que trabajamos ahora rato sin el 4. ¿Por qué sin el 4? Porque estamos trabajando sobre la impedancia de entrada del receptor. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos ahora nuevamente a revisar el ejercicio y como les dije ahorita, para que nos quede más fácil, vamos a sacar los datos y las ecuaciones. Entonces, comenzando a leer, recuerden que vamos a trabajar a 1 como 12, a 2 como 120, a 3 como 132. En mi caso, todos ustedes van a tener que hacer uno diferente de acuerdo a su documento de identidad. Y entonces empezamos a leer y a sacar los datos. En un receptor de radio determina el ancho de banda. Entonces, eso es lo que nos están pidiendo. En Hertz, el ancho de banda y el nivel de umbral. Entonces va a ser representado por esta P sub S, que en decibeles miliwatts, dBms, y este es el nivel de umbral de recepción en dBm. Si la relación de ruido, SN, señal de ruido, es D, en mi caso, como les dije que aquí era 12, menos 55 más 12 me va a dar menos 43. Decibeles. Para cuando la temperatura ambiente a la cual trabaja es de 25 grados Celsius, esas las debo pasar a grados Kelvin. Recuerden que sumándole a 25 le suman 273 y eso da 298 grados Kelvin. Y un ruido total de 8,55 por 10 a la menos 9 watts. Entonces, esos son los valores que me está dando el ejercicio y dice, si la potencia de ruido calculada es la que entrega una antena conectada al receptor, ¿cuál será el voltaje de ruido? Entonces, B sub N en RL en la resistencia de entrada o la impedancia de entrada. ¿Qué valores vamos a tener? Este 50 que nos dan aquí al final, que es el valor de R. Y tenemos la constante de Boltzmann, que la tenemos que trabajar. Las ecuaciones, pues las que estaban allí atrás, esta misma, esta nueva, que es una nueva para usted poder pasar de la relación de señal ruido en decibeles para pasarla o de la relación en watt, pasarla a decibeles, que la vamos a tener que utilizar. Esta relación también, que es esta relación señal-ruido en vatios, que corresponde al nivel de umbral, que es el que vamos a tener que averiguar ahora, y esta es la potencia total de ruido. Y la última ecuación, que es la de trabajar el voltaje de ruido en la impedancia de entrada. Esta otra que es esta que nos están pidiendo acá, miren, tenemos que sacarla con 10 por logaritmo base 10 del nivel del umbral de recepción en watt sobre un miliwatt. Y de esa manera queda convertido en dBms, o sea, decibeles medido en un miliwatt. Esa información que teníamos allá la pongo aquí más chiquitica para poder continuar con el ejercicio.
Y entonces lo primero que vamos, porque miren, observen lo siguiente. Nosotros vamos a buscar el ancho de banda, pero para encontrar el ancho de banda, para este ejercicio no me están dando una frecuencia superior o una inferior, entonces tengo que hallar la otra manera. ¿Cómo la puedo encontrar? A través de esta fórmula, despejándola. Mire, estos dos señores están multiplicando con el ancho de banda, pasan a dividir, y entonces el ancho de banda nos queda la potencia total de ruido sobre la constante de Boltzmann por la temperatura. Reemplazamos este valor de NW, es este que está acá, lo reemplazamos acá. En el denominador nos va a quedar la constante de Boltzmann y la temperatura en grados Kelvin. Desarrollamos esta operación y nos va a dar 0,02079 por 10 a la 14 segundos a la menos 1. O sea, recuerden que los segundos a la menos 1 es lo mismo que hertz y estamos hallando un ancho de banda de esa potencia, entonces va a dar en hertz. Lo pasamos a notación científica, dice que esta coma no está aquí, está 14 espacios a la derecha, pero si yo corro 2 espacios más hasta acá, pues ya no voy a estar a 14, sino ahora a 12. Y estos segundos a la menos 1 se ponen como hertz, que es lo mismo. Segundo a la menos 1 y hertz significan lo mismo. Entonces ya tengo la primera parte, vea, esta primera parte que me estaban pidiendo que es el ancho de banda medido en hertz, ahí ya se encuentra medido en hertz. Luego me piden hallar este nivel de umbral de recepción en dBm y para encontrar este, pues yo miren lo que tengo que hacer, tengo que utilizar esta fórmula, pero para encontrar esta fórmula, yo tengo que saber primero aquí el nivel de umbral de recepción en vatios para poder encontrarlo. Entonces, como el ejercicio me está dando un nivel de umbral, el ejercicio me lo dio en decibeles, miren, el ejercicio me lo dio en decibeles, miren acá, me dio menos 43 decibeles el ejercicio en el caso mío, en el caso de ustedes les va a dar otro valor, pero están en decibeles, pues yo tengo que pasarlos a watt, ¿sí? Entonces, para poder sacar esta relación de acá, aquí hay un procedimiento matemático que ya en la universidad deberían saberlo, pero se lo voy a explicar. Para poder desaparecer este logaritmo, lo primero que tengo que hacer es pasar este 10 que está multiplicando, pasa a dividir aquí debajo. Entonces, mire que aquí queda bien. Esta señal está dividido en 10. Este valor queda ya dividiendo. Y para quitar este logaritmo base 10, ¿qué se hace? Se pone esta base como base en el otro lado, o sea, este lado se pone como la base grande y de exponente se pone lo que ya teníamos, o sea, esto dividido en 10. Y de esa manera, entonces yo estoy encontrando la relación señal-ruido en vatios. Entonces vamos a reemplazar los valores. Entonces, tenemos que esta relación que era menos 43, o sea, esto que está aquí lo reemplazo por menos 43, lo divido en 10, eso me va a dar menos 4,3. Entonces, con la calculadora saco 10 elevado a la menos 4,3. Recuerden que hasta la calculadora hay que saber trabajarla. Usted no puede colocar 10 exponentes, sino que en la misma tecla donde está el logaritmo base 10, ahí mismo con Shift o con la tecla de segunda función, van a sacar el 10 pequeñito y colocan como exponente menos 4,3. Ahí les va a dar este valor de 5,01187 por 10 a la menos 5. Sería bueno que lo ensayen antes de hacer con el de ustedes para que sepan que les quedó bien. En este caso yo ya encontré la relación de señal ruido en watt. ¿Para qué lo necesito? Porque aquí, miren, aquí lo voy a tener que necesitar porque en esta fórmula dice que esa relación en watt, que fue la que ya acabamos de averiguar, es igual al nivel de umbral de recepción en watt sobre el ruido total. Mira, el ruido total ya lo tenemos, nos lo dio el ejercicio. Y entonces, de esta manera, pues yo voy a poder encontrar despejando esta variable, o sea, este nivel de umbral de recepción, lo voy a encontrar, lo voy a despejar, esto está dividiendo, pasa a multiplicar, y entonces me quedarían estos dos valores, el de la potencia total de ruido multiplicado por esta relación en watt, que fue la que acabamos de averiguar. Entonces ahí reemplazo este NW, es este que está acá arriba,
en los datos, 8,55 por 10 a la menos 9 watts, y lo multiplico por este valor que acabé de encontrar, véalo, 5,01187 por 10 a la menos 5. Entonces aquí de esta manera voy a encontrar el nivel de umbral, pero dado en watts, ¿sí? Que sería 4,28515 por 10 a la menos 13 watts. Pero el ejercicio nos dice que tenemos que encontrarlo en dBm, o sea, en decibeles medidos en un miliwatt. Para ello, entonces vamos a utilizar esta fórmula. Esta fórmula la vamos a trabajar. Reemplazamos ya el valor que acabamos de encontrar. Miren, este es el valor que tiene que ir acá. ¿Sí? Entonces, por eso pusimos 4,28515 por 10 a la menos 13. Y debajo un miliwatt en watt significa 10 a la menos 3. ¿Por qué lo tenemos que poner en watt? Porque aquí se van a cancelar watt con watt para que el resultado me dé en dBm. ¿Sí? Y entonces hacemos la operación y esto nos va a dar entonces, haciendo todo el 10 por logaritmo y esto, nos va a dar menos 93,68 dBm. De esta manera ya hemos encontrado el nivel de umbral de recepción en dBm. Y así queda desarrollado nuestro segundo ejercicio. Obviamente ustedes tendrán es que cambiar el dato con el A1, A2 y A3 que le corresponde a cada uno. Hasta aquí dudas, preguntas en este ejercicio. No, señor, gracias. Ninguna buena. Entonces, vamos a continuar con el tercer ejercicio. Ah, pero a ver, mentira que aquí nos hizo falta un pedacitico. Miren, nos faltaba encontrar este voltaje de ruido en la impedancia de entrada, pero pues este ya es rapidito porque aquí es 50 multiplicado por este valor de acá y ya. Sacamos la raíz y nos va a dar este. Y ahí sí ya finaliza nuestro punto 2. Ahora viene el punto 3. El punto 3 dice, para un modulador de frecuencia modulada, o sea, FM, con una sensibilidad de desviación de este K sub F se llama sensibilidad de desviación, mira, así como dice acá, una sensibilidad de desviación de 3,5 kHz sobre voltios. Se modula con una señal, entonces viene una ecuación que nos dan para la señal modulada. Esta es una señal modulada, que es 10 por A1, que es el último dígito de ustedes, por el coseno de 2pi, por FM, que es la frecuencia de la portadora modulada, por el tiempo. Pero tengan en cuenta algo, como aquí se va a mirar en un instante, en el instante en que inicie la señal lo podemos detectar, no nos están pidiendo en un tiempo determinado, pues reemplazamos esta t por 0 y todo esto se nos convierte en 0 y coseno de 0, ¿cuánto da? ¿Quién se acuerda? ¿Cuánto es coseno de 0? ¿Ninguno me acuerda? Muchachos. ¿Uno? Sí. Bien, 1. Entonces todo esto de acá me va a volver 1 y 1 por el resto, pues me va a dar el resto. Entonces, aquí vamos a tener en cuenta eso para cuando lo vayamos a desarrollar. La portadora no modulada que viene también con toda esta ecuación, pero como el tiempo es 0, todo esto se nos vuelve 0 y coseno de 0 da 1. Entonces, todo esto es como si desapareciera y nos va a dar que la señal no modulada va a ser de la portadora no modulada, pues va a ser el A2 que corresponde a los dos últimos dígitos de nuestra cédula. Consideren la frecuencia de la portadora como 54 kHz y la frecuencia de la no portadora o la no modulada, de la portadora no modulada, A3. Recuerden que A3 es la suma de las anteriores A1 y A2. Pero miren que este está en kilohertz y este está en megahertz para que lo tengan en cuenta. ¿Qué toca hacer? Primero, determinar el número de conjuntos de bandas laterales significativas. También indicar las amplitudes de esas bandas significativas, laterales significativas. Y hay que dibujar el espectro de frecuencias. Y por último, determinar el ancho de banda por Bessel en el real, digámoslo así. Bueno, para ello nos seguimos basando en el libro guía. Allí vamos a encontrar todas estas relaciones que les estoy mostrando acá. Espera que se me devolvió.
Entonces vamos a trabajar, este va a ser el índice de modulación, que va a trabajar aquí con la desviación máxima de frecuencia sobre la frecuencia de la portadora modulada, y de esa manera vamos a encontrar el índice de modulación. Esta es la desviación máxima de frecuencia, esta de aquí arriba, que se encuentra cogiendo la sensibilidad de desviación por la señal de la portadora modulada. Esa se llama desviación máxima de frecuencia, y pues KF es la sensibilidad de desviación. Bueno, entonces pasamos a sacar entonces los datos y las ecuaciones. En el ejercicio vamos leyendo. Recordemos de siempre poner en cada ejercicio cuáles son nuestros A1, A2, A3, por favor. Y empezamos a mirar que la primera es la sensibilidad de desviación, que es de 3,5 kHz sobre voltios. Luego, si seguimos en la lectura, nos vamos a dar cuenta que esta señal con la portadora modulada, pues nos va a dar 10 a 1. En mi caso, A1 es 12 por 10, pues va a ser 120. Y la no portadora va a ser A2, porque ya dijimos que todo esto se va a dar como 1. Entonces, en mi caso, A2 es 120. En mi ejercicio me coincidió aquí la señal de la portadora 120, la no portadora 120 también. En ustedes van a dar diferentes valores. Seguimos mirando y aquí tenemos que la frecuencia de la modulada es de 54 kHz y la frecuencia de la portadora no modulada, en mi caso, es A3, que sería 132 MHz. ¿Por qué? Porque aquí lo dice el ejercicio. Vamos a tener que determinar el ancho de banda por Bessel, aparte de los conjuntos de bandas laterales significativas, las amplitudes, y hacer la gráfica del espectro. Las ecuaciones, pues esta que es el índice de modulación, la de la desviación máxima de frecuencia, y para poder hacer el ancho de banda por Bessel, vamos a mirar. Si el índice de modulación me da menor a 1, entonces el ancho de banda se coge 2 veces la frecuencia de la modulada. Pero si es más de 1, y ahorita nos vamos a dar cuenta que nos va a dar en mi ejercicio, pues entonces tenemos que usar esta fórmula con 2 por el número de bandas, número de bandas laterales significativas por la frecuencia de la modulada. Eso va a depender según el resultado que nos dé el índice de modulación. Entonces, en el libro, en las últimas páginas, como en la página 186, ustedes van a encontrar una tabla con los coeficientes de Bessel. Entonces, lo que vamos a averiguar es este beta, que ese es el índice de modulación, y de acuerdo al valor que nos dé, esta tabla nos va a indicar cuántas bandas significativas tiene. Por ejemplo, nos diera 0, pues tendría 2 bandas significativas, si es 0, 1, 2, y así sucesivamente. Pero cuando ya sea 1, aquí es valor 1, pues nos va a dar 3 bandas significativas, 1.13, y así sucesivamente. A medida que va aumentando, van aumentando el número de bandas significativas. Entonces, vamos a encontrar para mi ejercicio el índice de modulación. Para encontrar el índice de modulación, primero tengo que encontrar la desviación máxima de frecuencia, y escogiendo la sensibilidad de desviación que me da el ejercicio, mire, 3,5, multiplicándolo por la señal de la portadora modulada, que es 120 voltios. De esa manera me da que esa desviación máxima de frecuencia es de 420 kilohertz, porque estos voltios se van con estos voltios. Entonces me quedan kilohertz. Ahora sí, ya teniendo todos los valores, puedo encontrar el coeficiente, el índice de modulación. El índice de modulación, entonces pongo este valor encima, y aquí FM, que es la frecuencia modulada, es la modulada 54. Hago la división, aquí los kilohertz se van con kilohertz. Este es un valor que no tiene unidad, y esto me va a dar 7,7777. Como la tabla 1 que nos da el libro tiene solamente a un solo dígito decimal, entonces lo aproximo. Se recuerden que siempre que el segundo dígito decimal sea 5, 6, 7, 8, 9, entonces se aproxima al siguiente. Este se aproximaría al siguiente, entonces por eso me da 7,8. Ya teniendo este valor de 7,8, pues yo me voy a remitir a la tabla, a buscar en la tabla
y entonces me doy cuenta que aquí no lo encuentro, está más abajo, sigo mirando la tabla y entonces me voy a dar cuenta que por allí abajo voy a encontrar el 7.8. Cuando encuentre el 7.8, ahí voy a encontrar las bandas laterales significativas que me la está como señalando esta línea más oscura. Aquí voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bandas significativas. Entonces, aquí esto me va a servir para, ya sabemos que va a tener 9 bandas significativas, bandas laterales significativas, y el ejercicio me pide que halle las amplitudes. Las amplitudes se hallan cogiendo, este primero se llama J0, el segundo se llama J1, J3 y así sucesivamente hasta J8. De 0 a 8 pues tenemos 9 bandas laterales significativas. Y entonces la fórmula para encontrar la amplitud de A0, esto es amplitud inicial. Entonces, cogiendo este valor que me dan aquí, que es 0,215, multiplicándolo por B, el voltaje de la no portadora, de la portadora no modulada, que es 120, y aquí encuentro el resultado. Y así hago sucesivamente con cada uno de los siguientes. Para J1 lo multiplico por el voltaje y eso me da esto. Aquí, ojo y oído con esto, por eso le marco aquí con un color distinto para identificar. Aquí en las bandas laterales aparece un menos, pero ese menos es para indicar la polaridad de ese valor, que nos daría un voltaje negativo, pero para nuestro caso no vamos a poner los valores negativos, los vamos a dejar positivos porque no nos interesa la polaridad en este momento, sino simplemente el valor del voltaje, o sea, la amplitud del voltaje. Y lo mismo pasa con J3, lo mismo pasa con J4, pero ya J5 es positivo, entonces todos van positivos, J6, J7, J8. Aquí encontré todas las amplitudes de esa potencia, de ese voltaje. Entonces, ya sacando estas, me corresponde ahora sacar las frecuencias. ¿Cómo vamos a sacar las frecuencias? Pues teniendo los valores que ya sacamos de la tabla y ya teniendo estos que ya teníamos. Entonces, las frecuencias se hallan cogiendo la frecuencia de la portadora no modulada y restándole n, que es el número de la banda, en este caso 0, 1, 2, 3, por la frecuencia de la modulada. Primero restando, después sumando para tener como el límite inferior y el superior. Y entonces empezamos a hacer ese procedimiento de multiplicación. Acá, por ejemplo, cuando es J0, pues n va a valer 0, entonces 132 menos 0 por 0,054, pues todo esto da 0, pues nos viene a dar 132, tanto sumado como restado nos da igual, que ese es como el inicio de la gráfica, digámoslo así. Luego vamos a tener bandas laterales al lado y lado, en el cual se obtiene de esta manera, de acuerdo a la fórmula que está acá. Este resultado lo estamos sacando en megahertz. Todos hacemos estos procedimientos y vamos a, luego de ello, de tener la tabla, ya tenemos los valores de las amplitudes y tenemos los valores de las frecuencias. Cuando ya tenemos los valores de las amplitudes y de las frecuencias, procedemos a graficar. Pueden hacerlo en Excel. Yo esta la hice con Excel. Este es el espectro de frecuencia modulada versus amplitud. Bueno, este es amplitud versus frecuencia. La frecuencia va a ir en el eje horizontal, las amplitudes del voltaje van a ir en el eje vertical. Y pues hay que indicar de que está dado en megahertz. Entonces hacen la gráfica. Finalmente el punto D pide encontrar el ancho de banda por Bessel. Como el número nos dio mayor que 1, utilizamos el ancho de banda como 2 por n, donde n es el número de bandas laterales significativas por la frecuencia de la portadora modulada. En este caso tuvimos 9 bandas, multiplicamos 2 por 9 por la frecuencia de la modulada, que es 54 kHz. Obtenemos en esta multiplicación 972 kHz, pero pues como estábamos dando todas las frecuencias anteriores en megahertz, pues entonces lo pasamos a megahertz
que pasar de kilo a mega se corre la coma 3 espacio a la izquierda, entonces nos queda 0,972 megahertz. Y listo, ese sería el valor. Ah, bueno, en notación científica, pues es correrla aquí al primero, que recuerden que notación científica es un número comprendido entre 1 y 10 sin llegar a ser 10, pero pues este como está más pequeño que 1 no nos servía para notación científica, aquí ya está en notación científica. Si lo quieren dejar hasta aquí, no hay ningún problema, si lo pasan a notación científica, no hay ningún problema. Y de esta manera, pues llegamos al final de esta presentación. Y entonces, quiero preguntarles si tienen alguna duda al respecto. ¿Alguna? No, señor. Muchachos. Quiero No, pedirle el yo favor. creo que es más que todo de pronto de analizar bien las ecuaciones y hacer Sí, el paso. yo creo que aquí con este CIPA pues les ahorro mucho trabajo de buscar, la verdad, sí se tarda uno bastante en encontrar para cada ejercicio cuáles son las ecuaciones que tiene que trabajar y los ejercicios de ustedes van a ser totalmente igual, solo que ustedes van a tener que utilizar los valores de las cédulas de ustedes, los dos últimos dígitos y pues eso es lo que quiero, eso es lo que pues obviamente voy a revisar en los trabajos que entreguen ustedes. En el trabajo debe ir un solo trabajo por grupo, no empiecen a enviar dos, tres trabajos porque la verdad se vuelve muy dispendioso estar revisando y más que este trabajo es extenso, es un trabajo por grupo, ustedes escogen una persona que haga la entrega. ¿Qué tiene que ir en el trabajo? La parte colaborativa, va un mapa mental, un solo mapa mental que es el que ustedes escojan. Yo por eso ahí no les opino mucho cuando ustedes están compartiendo el mapa mental porque es como decisión de ustedes los cinco escoger cuál les parece el más apropiado, el más completo, el que mejor los va a representar como equipo. Y luego tienen que venir las 5 infografías. Muchachos, tienen que ir las 5. No, que es que solamente participamos dos nomás, entonces solamente vamos a presentar 2 infografías. No, es que el propósito es que ustedes comprendan lo de todas. Entonces, cuando ustedes se comparten, pues al menos las miran, se dan cuenta de qué se trata cada una y el propósito es de que ustedes las entiendan. Si nadie trabaja en el grupo, que se vea la evidencia de ustedes ahí. Mire, compañeros, por favor participen en esto, esto. Si nadie lo hace hasta 3 días antes de la entrega, pues sencillamente no me incluyan a nadie, entreguen el trabajo individual pero pues ahí yo me daré cuenta que nadie quiso participar. Pero em, pues ahí sí, muchachos, tienen que acosar a los otros compañeros, tratar de comunicarse con ellos y si no están, pues hay que subirlas todas. Hoy en día hay mucha herramienta que les puede ayudar a ustedes a desarrollar las infografías. Lo importante es alimentar la información. Yo he visto que algunos han presentado infografías muy bonitas hechas con IA y pues se les hace válido. Lo importante es como el contenido, ¿sí? Entonces hoy en día pueden hacer alguna infografía muy rápido, pero pues cuando usted alimente bien. Hay algunos que piden que la haga y ni siquiera alimentan la información. Por ejemplo, vi unos trabajos donde hacían las actividades y no le decían a la inteligencia artificial que cuando terminaba en 0, A1 valía 10 y cuando terminaba en 0, 0, era 100. Y entonces lo hacían 0, sin señal. La verdad que es que hay que ponerle un poquito de esfuerzo, ¿sí? Y hacer el trabajo. Sí, yo entiendo lo que comentó por ahí algún compañero ahorita que pues son 5 infografías, sí, pueden hacerla en una sola si quieren las 5, pero pues le queda mucho más grande. Ah, lo otro, peguen la imagen y además el link. O si la imagen se ve bien, pues no hay necesidad de pegar link de donde lo hicieron. Pero es que a veces solo pegan el link y entonces mm, a veces dificulta porque a veces cuando uno va a abrir el link, a veces no lo deja acceder o que no tiene permiso o algo. Em, por acá preguntas, estoy viendo. Profe, una pregunta, Sí, el envío de las actividades, o sea, la individual y la colaborativa se hace en un solo documento. en un solo documento. Sí. Entonces el documento ponen todos los participantes en la portada. Pongan ahí la cédula de cada uno para ya saber al menos allá abajo, si es que no la ponen abajo. Ponen los 5 participantes y empiezan a pegar un mapa conceptual, las 5 infografías, la tabla comparativa completa, tiene que ir llena,
No que hay, que es que esta nadie la hizo, entonces la entrego en blanco. No, la llenan toda y anexan, si participaron los 5, entonces tiene que aparecer el punto 4 que es individual, entonces la selección de la emisora AM y FM de cada uno de ustedes con el pantallazo geográfico de la ubicación y que se vea la fecha y hora como indica la guía. Pues para ver de que si en realidad pertenece la emisora a uno de los sitios donde ustedes viven. Eso va ahí. Por eso digo que este archivo es grande y va a quedar grandote. Y si ustedes me mandan 3, 4 archivos en un solo grupo, pues ahí es donde me complica el trabajo. Entonces, tengo a mi cargo 170 estudiantes casi. Entonces, imagínense la cantidad de trabajos que tengo que revisar. Por eso les pido a veces paciencia y no les he revisado. En el caso trato siempre de calificarles lo más oportunamente para que si hay alguna reclamación, pues la puedan hacer antes de que me cierren a mí la plataforma para calificar. Entonces, de ahí luego ponen el quinto punto, el paso 5, que son los ejercicios. Ponen el nombre de cada uno, los ejercicios de él, el nombre del otro, los ejercicios de él y así sucesivamente. ¿Quedó claro? Para el CIPAS todavía se pueden inscribir porque todavía no lo he cerrado. Les encargo, por favor, para que se inscriban y coloquen ahí que asistieron, por favor. Aunque pues aquí queda en la grabación, pero es que nos evalúan, nos miran según lo que aparezca Profe, a mí no ahí, me aparece. ¿no? Pues el CIPAS se llama, ya le voy a decir cómo se llama el CIPAS para que lo busque así, o el código de ese CIPAS. El código de ese CIPAS es el consecutivo 1251. Se llama CIPAS Tarea 2, Comprensión Sistemas de Comunicación Análogo. Usted lo busca así, él le aparece. O si no, alguno de los compañeros que lo hizo la inscripción, pues nos le comenta a los otros cómo lo hicieron, porque como es que el entorno mío es diferente al de ustedes, entonces no me sale. En este momento voy a volver a actualizar, a ver si me deja, no me toca volver a entrar, a ver cuántos me aparecen. Ok, sí, con el código sí me apareció. Muchas gracias. Listo. Entonces, en este momento me aparecen, que ya han registrado asistencia: Breitner, Diego, Oscar, Giselle, Juan Gabriel y Brian. Aparecen como interesados todavía que no han registrado asistencia: David Alejandro, Sebastián, Karen Juliet y Karen Dayana. Bueno, si están presentes, por favor, les encargo hagan eso. Yo más ratico lo cierro, porque pues ya lo hicimos. Esta grabación yo se la voy a compartir para que ustedes tengan el acceso a ella y la puedan repetir y mirar el desarrollo de los ejercicios, como los pueden irse guiando, paso a paso se van guiando. Yo lo publico por YouTube para que pues no les restrinja el acceso, lo puedan ver libremente. En un canal que yo tengo, porque yo soy también profesor de física en el colegio, entonces tengo un canal ahí por donde subo los videos para que los puedan visualizar fácilmente. Preguntas hasta aquí, dudas. No sé Pues si hasta ahora creo que todo claro, profe. Listo, Giselle. No sé si el director José Luis quiera finalizar con algo. Bueno, en primer lugar, agradecerle a Inge Jimmy por la presentación, muy completa, muy, bueno, excelente. Creo que va a ser muy útil para que todos los estudiantes puedan desarrollar la tarea 2. Creo que abarcó casi todos los puntos de la tarea, entonces muchas gracias, Inge Jimmy. Recalcarle también a todos la importancia del trabajo colaborativo. La idea es que participen en los foros, que estén bien atentos, que sigan las instrucciones que les acaba de dar el INGE, que si de pronto alguien no participa, no se deje sin hacer alguna parte de la tarea, sino que la complementen y que todos entiendan los conceptos cada uno de esos conceptos que ustedes van a estudiar realmente es muy importante dentro de este mundo de los sistemas de las telecomunicaciones. Simplemente resaltarles que el día lunes vamos a tener otra conferencia para complementar un poquito algunas cositas más a fondo, ¿sí? Para que ustedes realmente queden totalmente listos, totalmente completos para desarrollar esa tarea de la mejor manera. La idea de nosotros
tanto del Inge Jimmy como de mi parte, es que ustedes aprendan y que al final este curso sea muy, muy, muy útil para ustedes en su formación profesional. Y también desde ya invitarlos, el día 11 de marzo vamos a tener una conferencia de uno de los estudiantes del que hace parte del curso, que va a hablar sobre radioaficionado. Va a ser una CIPAS bien interesante que vamos a promover con otro curso también del campus y que va a ser bien interesante y muy útil para lo que va a ser el transcurso no solamente del curso, sino que también para su formación y su interés en esto de las telecomunicaciones. Hay Entonces, algo dígame. adicional que se me olvidó recordarles a todos. Acuérdense de inscribirse en el componente práctico porque son 180 puntos. Y si no lo hacen, pues difícilmente podrán pasar el curso viendo pues que las actividades tienen algunos grados de complejidad y tendrían que sacarse el 100% en todas las tareas para poder pasar y pues 180 puntos va a ser muy difícil hacerlo. Bueno, pues si no hacen el curso, pues va a quedar muy difícil pasar. Y también Una relacionado con preguntita eso, con respecto al discúlpame, Giselle. laboratorio, disculpe. ¿Cómo no te escuchamos? Una pregunta con respecto, ¿se hará algún tipo de web para darnos algunas indicaciones antes de las prácticas? Sí, 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 también. La parte del componente práctico va a tener una web conference donde se les va a explicar más o menos en qué va a consistir cada tarea. Eh, Volviendo un poquito también a la parte del Jimmy, recalcarles que esa inscripción en las prácticas en el OIL es muy importante. Hemos recibido muchas preguntas de pronto de personas que dicen, no puedo, no hay o no encontré para inscribirme en mi ciudad donde yo estoy. La idea es que el desplazamiento, ustedes saben muy bien que las prácticas se dictan en determinadas ciudades, en determinados centros y ustedes tienen que cumplir, digamos, esos desplazamientos para que puedan realizar sus prácticas, porque la puntuación de ese componente es muy alto, ¿sí? Y realmente sin ese componente va a ser muy difícil que aprueben ustedes el curso. Eh, no se dicta en todos los centros porque se va a utilizar una placa especializada de telecomunicaciones que solo está disponible en unos centros. Entonces, por eso simplemente, por eso son específicas estas prácticas, este componente para algunos centros. Entonces, sí le recalco la importancia de que ustedes se desplacen o si tienen que hacerlo lo más cercano posible, que se inscriban al centro que más se les adecue. Diego, ¿tienes una pregunta? Eh, Ingeniero José Luis, es que yo tengo la inscripción, tengo el laboratorio pasado mañana, 28, aquí en Bogotá, pero pues todavía no estoy un poquito perdido porque no sé si, digamos que tengo que preparar o pues no sé. Ya, la guía de trabajo ya está en el campus. Pueden empezar a trabajarla. Si quieres, voy a revisar los casitos, digamos, que sean más extremos, que están más cercanos, para empezar a conversar con ellos y decirles más o menos lo que tienen lo que van a hacer en esas prácticas. De cualquier manera, ustedes van a tener sus tutores, van a tener unas personas responsables de sus laboratorios, que no vamos a hacer ni el Inge Jimmy ni yo. Son personas que ya saben, ya tienen la guía, tienen su componente, digamos, los anexos que van a utilizar, y ellos van a ir guiándolos para que desarrollen su práctica. ¿Listo? Listo, listo, profe, gracias. No sé si hay algún otro comentario, Inge Jimmy, algún otro estudiante que quiera participar, comentar, preguntar algo. Por mi parte, pues yo ahorita ya esta noche subo el video y se los comparto por el interno, por el correo interno se los comparto, el link de acceso y por el foro también lo pongo, foro de esta tarea para Listo, que les quede ahí y lo puedan visualizar fácilmente. listo, Inge ¿Listo? Jimmy, muchísimas gracias. No sé si la presentación también la pueda compartir, también creo que sería importante para Sí, ellos. yo se las puedo enviar también. Listo. Entonces, si no es más, si no hay más preguntas, muchas gracias, Inge Jimmy, muchas gracias a todos por tu participación y nos vemos el lunes, si Dios quiere. Bueno, genial, muchas gracias. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingenieros, muchas gracias. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego.